Pero hay una guerra espiritual ahí. Hay un enemigo sembrando mentiras. Siempre en todos los viajes hay trabas. En este viaje hubo también su cuota de trabas. No fueron los materiales, sino fue en la salida acá del aeropuerto, que fue por una situación totalmente inesperada. Casi pierdo todo el vuelo y se cancela el viaje por una situación totalmente inesperada. Y hay un enemigo luchando, engañando, poniendo trabas, tropiezos. Pero tenéis que entender esto. Cristo, el que nos envía a la tarea, Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Él es... ¿Te acordás cuando Cristo dijo, le estaban acusando, le estaban diciendo que Él sacaba demonios por el poder de Satanás? Y Jesús dijo, ¿cómo va a estar Satanás dividido contra sí mismo? Nadie puede entrar y tomar las cosas a menos que ate primero al hombre, ¿no es cierto?, fuerte de la casa, y después puede entrar y saquear. Jesús usa esa analogía para dar a entender que eso es lo que Él hizo cuando Él entró en el mundo. Satanás reinaba con total libertad en este mundo. Y había mucho más que Él podía hacer. Pero cuando Cristo vino para establecer su reino y empezar su iglesia, entonces ahora hay restricciones y un poder que Satanás no puede resistir porque Él, de alguna manera, está limitado en este accionar. Satanás odia a la iglesia. Él quiere frenar la iglesia. Pero el pueblo de Dios tiene la autoridad de Cristo para poder salir y hacer la tarea. Y esa autoridad incluye el mundo espiritual. Para los discípulos, ¿no es cierto?, ellos tenían la autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera. Estos hombres, estos 12 hombres que Jesús va a elegir, no son superhombres. Ellos no tienen grandes poderes. Son hombres muy sencillos. Hombres con muchas limitaciones. Hombres, vamos a ver la lista después más adelante, sin capacidades naturales. Pero de repente estos hombres se van a convertir en los pilares de la obra del Señor para el resto de la historia de la iglesia. ¿Y cómo pudo hacerse esto? Se pudo porque Cristo le transfirió a estos hombres su autoridad y su poder para hacer esa obra. Ahora, tengo muy fresco en la mente lo de la iglesia allá en la selva, por eso uso ilustraciones de ahí, pero habría muchas para usar. Pero pienso en esta mujer, la señorita Sofía. Esa mujer no fue una supermujer. Cuando vos lees sus traducciones, por ejemplo, te das cuenta, esta es la traducción que hizo una mujer que tenía conocimientos muy limitados de lengua, de forma. Cuando ella planeó todo el orden de las iglesias y cómo funcionar, cómo entrenar líderes, lo hizo con mucho esmero y diligencia. Pero claro, no es un sistema perfecto, es que era una mujer sencilla. Era una mujer con muy poco entrenamiento bíblico y teológico, con muy poca vida de iglesia que le permitió tener esos criterios. Y con las limitaciones que tenía, ella salió en obediencia al llamado del Señor y hizo la obra que estaba delante suyo. Pero sería un error pensar que Sofía logró todo eso porque era una gran mujer. Era una mujer común y silvestre, como te digo, muchísimas de las mujeres que están acá estarían muchísimo más adelante que la señorita Sofía cuando ella empezó. En tus criterios, tu conocimiento, tu desarrollo. Lo que pasó es que hubo una mujer dispuesta, una mujer enviada, una mujer elegida por Dios para esa tarea. Y una mujer a quien Dios respaldó y a quien Dios usó grandemente. La autoridad de Cristo, ahí está. Vayan y hagan esa tarea. Y vos lees ese libro, ¿no es cierto? Y te da escalofríos ver cómo el enemigo está tratando todo el tiempo de frenar su obra y el Señor la va librando, le va guiando, va abriendo las puertas. Y también les dio autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Recién les explicaba, esto es algo exclusivo de los apóstoles, pero el principio es este: el Señor equipa a sus obreros para la tarea que les da para hacer. Y el versículo 2 dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Es importante esta frase porque esta es la primera vez, es la única vez en todo el Evangelio de Mateo que se usa este título, los 12 apóstoles. Es la primera vez que Mateo habla de 12 y hasta ahora nosotros no sabíamos que había 12.
hasta ahora, si venía siguiendo el Evangelio, Mateo nos contó de los dos hermanos, de Pedro y Andrés, después nos habló de Jacobo y de Juan en la barca. Mateo nos contó su conversión, pero fue todo como disperso. Ahora lo que va a hacer Mateo es darnos este grupo oficial, estos hombres que pertenecen ahora a esta lista de hombres autorizados por Cristo para la tarea a la que Él les envió. Entonces, usa este título, los 12, y el nombre, lo que va a llamarles a ellos son apóstoles. La palabra apóstol, estás acostumbrado a escucharla en su sentido técnico. Son estos 12 hombres que son el fundamento de la iglesia. Son los hombres autorizados por Cristo para hablar todo lo que escucharon de parte de Cristo. Entonces ellos son los que escribieron el Nuevo Testamento. Son los 12 apóstoles y no hay más. Pero la palabra en sí, la palabra apóstol, es una palabra que era de uso cotidiano. La palabra literalmente tiene que ver con alguien enviado. Enviado con una tarea y con una responsabilidad y con cierta autoridad. Es alguien en quien se ha delegado el hecho de que me represente delante de otro. Un apóstol es un enviado oficial. No es solamente alguien que va, sino es alguien que va porque lo enviaron. Y entonces él va a hacer la tarea que le dieron para hacer y entonces su mensaje representa al que le envió. Y por eso esta palabra apóstol se usa ahora acá para hablar de estos 12 hombres. Pero quiero que entiendas esto. ¿Cuál es la tarea de un misionero? La tarea de un misionero es no mostrar que él es el experto en sus campos, sino es un hombre que muestra el poder de Dios en acción en su vida. Aún en medio de todas sus limitaciones, él va en obediencia a avanzar dependiendo del Señor. ¿Y qué es lo que va a hacer en el campo misionero? Ser un apóstol. En un sentido práctico, los misioneros son apóstoles. No son apóstoles de Cristo, oficiales, como el grupo apostólico de estos 12, pero son enviados por las iglesias con tareas específicas. Y ellos responden a la autoridad de las iglesias para poder hacer esas tareas. Las tareas que el Señor le mandó a hacer. La tarea que hace un apóstol de Cristo es ser un representante del mensaje de Dios. Ellos predican el Evangelio. Los apóstoles de Cristo no están ahí para hacer sus propias agendas, para construir sus propios imperios. No están ahí para servir a todas las necesidades que ellos ven a su alrededor. Ellos están ahí como un enviado, como un representante que tiene una tarea para hacer y él tiene que cumplirla. ¿Y cuál es esa tarea? Es la tarea de la Gran Comisión. Es predicar el Evangelio, es identificarlo con el pueblo de Dios y es enseñarles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Esa es la tarea que hacen los misioneros. Entonces, acá vemos la tarea central de un misionero de Cristo. En tercer lugar, vamos a ver la gracia divina mostrada a un misionero de Cristo. La gracia divina mostrada a un misionero de Cristo. Tal vez cuando pensamos en la obra misionera, suena lindo como un ideal. Cuando lo leemos en una biografía. Pero cuando vos pensás, ¿qué tal si mi hijo sería uno que Dios ha llamado a ir y dar su vida en uno de los lugares más difíciles de este mundo? ¿Qué tal si él literalmente moriría por causa de la obra de Cristo? O si tuviésemos que vivir una vida separados por años y años sin tener casi comunicación, si yo no podría ver crecer a mis nietos. Cuando pensás en la obra misionera, te das cuenta de que hay costo, hay un precio a pagar. Pero esta próxima sección nos muestra la gracia que hay detrás de este llamado, de esta tarea. Y esta gracia tiene que ver con Dios eligiendo lo vil y lo menospreciado, eligiendo lo débil, eligiendo lo necio de este mundo, no solamente para que se conviertan, sino para que sean sus ministros y sus heraldos. La lista que tenemos acá, a continuación, de quiénes son los 12 apóstoles, es
es una lista que va a resaltar este hecho. Hay 4 listas de los 12 apóstoles. Hay una en Mateo, una en Marcos, una en Lucas y una en Hechos. En Hechos 1, versículo 13, aparece también esta lista. Las 4 listas no son idénticas. Y esto ha llevado a algunos a cuestionar qué es lo que pasa con estas 4 listas. ¿Por qué no son las mismas listas? No son las mismas porque le escribieron personas que no se estaban copiando del otro. La estaban diciendo como ellos la sabían a la lista. Y no son las mismas porque vamos a encontrar algunos de estos nombres cambiados. Pero esto no es un problema. En el mundo antiguo, igual que en nuestro tiempo, la gente a veces tenía más de un nombre. Entonces, cuando vos ves un nombre cambiado, es la misma persona, solamente que se está señalando el otro nombre de esta persona. La forma como están agrupados cambian un poquito también, pero hay algo que hay en común. Las 4 listas tienen en común, en primer lugar, que todas empiezan poniendo a Pedro a la cabeza. Y ahora vamos a ver por qué. Vamos a ver la palabra que usa Mateo para señalar por qué Pedro aparece primero. También todas las listas están divididas en 4 grupos. Y las 4 listas, en 3 grupos de 4 nombres cada una. Las 4 listas tienen esto en común. Tienen 3 grupos de 4 discípulos cada uno. Y en esos grupos son idénticos. Los 4 nombres en cada uno de estos 3 grupos son los mismos. Lo que cambia es el orden dentro de ese grupo. Dentro de ese grupo a veces hay un cambio de orden. Pero se respeta 4 grupos. ¿Por qué los 4 que nos dieron esta lista separan a los 12 nombres en 4 grupos? Bueno, lo que entendemos es que los separan así porque estos eran 4 grupos dentro de los 12. Los 12 no eran iguales entre sí. Su relación con Cristo y sus funciones eran distintas. Y podríamos entender a los 12 en estos 3 grupos distintos de 4 discípulos cada uno, yendo desde los más íntimos de Cristo a los que menos cerca estaban del círculo íntimo. Cada uno de estos grupos, de estos 3 grupos, tienen a alguien con el que comienza, y el que comienza la lista de estos 3 grupos en las 4 listas es la misma persona. Por lo que suponemos es que cada uno de estos que encabezan cada uno de estos 3 grupos serían como un líder de ese subgrupo. Entonces, vos tenés que pensar así, los 12 discípulos no convivían todos con la misma relación con Cristo y no funcionaban todos de la misma manera. Dentro de este grupo había claros líderes de subgrupos y claras relaciones distintas entre estos subgrupos con Cristo. Y esto no tiene que ver con que Cristo haga acepción de persona. Ninguno de ellos merecía ser un discípulo de Cristo. Esto fue un acto de la gracia de Cristo, pero Él administra a estos hombres. Y lo que Él va a hacer con cada uno es distinto. Y el lugar que va a tener dentro del grupo es distinto. Entonces, esto es lo que podemos notar comparando las 4 listas. Algo que vas a notar también es que la forma como Cristo armó su equipo de trabajo, cuando Él eligió a los hombres con los cuales Él iba a construir su reino espiritual en el mundo, Él no usó los criterios que este mundo usaría. Cuando vos mirás a estos 12 hombres, ellos no calificarían en ningún equipo de nada significativo en el mundo. No calificarían para ser líderes nacionales y mucho menos líderes mundiales. La razón es por lo que Cristo no elige como este mundo elige. Es que Cristo intencionalmente, guiado por el Padre, va a elegir a los hombres que van a demostrar que no se trata de estos hombres. Lo que ellos van a lograr no es por lo que ellos son. Lo que ellos van a lograr es por lo que Dios va a hacer a través de ellos, lo que Cristo va a hacer a través de ellos. Entonces Cristo acepta el desafío de elegir a lo peor de lo peor, a elegir lo más bajo, lo más necio, lo más menospreciado de este mundo. Cuando uno ve a Jesús elegir a estos hombres, si uno no conocería toda esa historia, uno cuestionaría esto y diría: Jesús, ¿qué estás haciendo?
Tu iglesia va a fracasar, tu obra va a fracasar. Solo tenés 3 años para invertir en personas y elegís a estos. Pero aunque estos hombres fueron cabeza dura y fue difícil la instrucción y la formación de estos hombres, lo que podemos ver reflejado en estos hombres es el poder que Cristo tiene para transformar los corazones y para hacer de estas personas no aptas, personas aptas para su tarea y hombres que van a ser muy usados por Dios. Estos son los hombres que van a ser los pilares de la iglesia de todos los tiempos. Esto es lo que Jesús puede hacer con cualquiera de nosotros. Saben que en el mundo hoy se habla mucho de lo importante que es la autoestima para poder lograr grandes cosas. Y cuanto vos más elevado pienses de vos mismo, entonces vas a tener más confianza y más audacia para hacer las cosas difíciles de esta vida. Bueno, este pasaje derrumba todo eso y nos muestra que el secreto de la vida no está en qué tan alto vos pensás de vos mismo, sino que está en qué tan alto vos pensás de Dios y del poder que Él tiene de tomar lo necio y lo vil de este mundo para hacer cosas preciosas para Él y ponerte en sus manos. Cuando vos mirás esta lista, no hay ningún lugar en la obra de Dios para la comparación, para la envidia, para la competencia, porque ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿De qué valor, de qué importancia son estas personas? Son solamente servidores de mesas a través de los cuales ustedes han creído. Solamente el instrumento, no son la explicación, no son la razón de esta gran obra. Es solamente el instrumento. Y esto según lo que a cada uno concedió Dios. Esto es una gracia de Dios. El poder ser uno de los 12 apóstoles, siendo un pescador bruto, sin formación. ¿Qué mente lo podría haber imaginado? Solamente la sabiduría y la gracia de Dios lo hizo. Así que veamos la listita rápido de estos hombres. Hay 3 grupos de 4 entonces. Y cada uno de estos grupos de 4 está subdividido. En realidad, Mateo nos lo presenta como parejas. En el español no se nota mucho. Sí lo ves, ¿no es cierto? Tal vez primero dice Simón, Pedro y Andrés su hermano. Después Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Viste que ese y está uniendo de a 2. Ese mismo patrón sigue hasta el final. En el español no lo respetó el traductor, pero en el griego está así. Está de a 2. 2, 2, 2, 2, 2, hasta completar los 12. La razón por la que Mateo nos cuenta los 12 nombres de a 2 es por tal vez 2 razones. Primero, Jesús envió a los discípulos a predicar en la próxima sección y los mandó de 2 en 2. O sea, tal como Mateo los pone, este es un equipo, este es otro equipo, este es otro equipo, este es otro equipo. Cada uno de estos pares era uno de estos equipos que Jesús mandó. Y Jesús mandó de a 2 los misioneros porque la ley del Antiguo Testamento decía que el testimonio de una sola persona no era válido a menos que haya otro testigo, un segundo testigo que corrobore el testimonio de esta persona. Entonces, para que se pueda predicar el Evangelio, necesitaba haber 2 que estén dando testimonio de que esto es verdad. Entonces Jesús mandó de 2 en 2. Y Mateo los señala así, los pone en grupitos de 2. Fíjense el primer grupito. Dice, primero, y esta palabrita aparece ahí en el griego, en primer lugar, a la cabeza está Simón. Simón está primero porque Simón es el primero. No solamente el primero en la lista, él es el primero del equipo. Él es el líder del equipo. Ahora, tenés que entender que la Biblia nunca lo llama a Pedro el líder. Nunca le da un título distinto. Pedro no es un archiapóstol. No es la cabeza de los apóstoles. Pedro no es eso. Pedro es un apóstol más. Pero Pedro es un ejemplo del concepto bíblico de el primero entre iguales. La Biblia, cuando habla del liderazgo de la iglesia, habla de que la iglesia debe ser liderada por una pluralidad de ancianos. Pero en esa pluralidad de ancianos no ocupan todos la misma función. Y el caso de los apóstoles es un ejemplo de cómo Dios ve el liderazgo. El liderazgo de la iglesia universal, o sea, del fundamento de toda la iglesia, que son los 12 apóstoles, no son 12 que ocupan el mismo rol. Son todos apóstoles, pero Pedro es el primero entre iguales. ¿Qué significa el primero? Bueno, por su personalidad,
por la confianza, por el lugar que Cristo le dio, este hombre fue el líder natural del equipo. Este era el que hablaba en nombre de todos, era el que decidía, el que se paró a predicar en Pentecostés, y no hay duda de que él fue el primero de los 12 apóstoles. Entonces lo llama así Pedro. Como digo, Pedro era un pescador, nacido en un pequeño pueblo, sin grandes aspiraciones. Él fue primero discípulo de Juan el Bautista y después creyó que Cristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y empezó a seguir a Cristo. Y este hombre, de quien los demás se burlaron diciendo, estos son sin letras y del vulgo, se convirtió pasó de Simón a ser Pedro. La palabra Pedro es la palabra para piedra, dando a entender el lugar que Cristo le iba a dar en su propósito para el reino. Después menciona a Andrés junto con Pedro como un equipo de misioneros. Qué precioso, un equipo de misioneros, 2 hermanos, sirviendo juntos al Señor. La verdad es que hay un concepto, ¿no es cierto?, que necesitamos cuidar. No sé si han escuchado la palabra nepotismo, pero la palabra nepotismo se refiere a esta tendencia de que padres favorecen a sus hijos para ponerles en lugares de influencia o de liderazgo simplemente porque son sus hijos. Entonces, el papá es pastor, el hijo tiene que ser el próximo pastor de la iglesia y el hijo de él el próximo pastor. Esto no es así. Las funciones ministeriales no se transfieren de uno a otro. Pero el caso de Pedro y Andrés es uno entre muchos casos en las Escrituras que nos muestran lo precioso y en el diseño de Dios de que familias sirvan juntas. Padres con hijos, hermanos con hermanas, esposos y esposas, involucrados en la misma tarea, edificando la obra de Cristo. Esto es algo precioso. Muchas veces cuando hablo con hombres que están en el ministerio, muchas veces ellos hablan de lo asombroso que es para ellos y lo precioso que es el regalo que Dios me dio de trabajar con mi papá en un mismo equipo, sirviéndole juntos. Es algo muy poco común, pero es un regalo de la gracia del Señor, que es un tesoro para mí. Acá tenés 2 hermanos, Pedro y Andrés, sirviendo en un mismo equipo, saliendo en un par a predicar. Andrés no va a tener la misma preeminencia que Pedro. Aunque Andrés lo llevó a Pedro, a Cristo, Pedro se va a convertir en el líder. Y Andrés, el acompañante. Y Andrés, por sus cualidades, no era el vocero, el que tomaba el rol principal, pero era el que llevaba personas a Cristo. Era la persona que conectaba a otros con Cristo. Y era un hombre también que fue grandemente usado por Dios. Entonces ese fue el primer equipo. Segundo equipo fue Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Otros 2 hermanos. De nuevo, una familia sirviendo al Señor. Estos también eran pescadores, pero eran pescadores más sofisticados que Pedro. Ellos tenían empleados, tenían barcas y tenían aparentemente un negocio mucho más grande que el de Pedro. Por eso tenían contactos en las clases más altas de la sociedad de ese tiempo. Y ellos también dejaron la pesca para seguir a Cristo. Y a estos 2 hermanos, Jesús les puso un apodo. El apodo era Boanerges y literalmente significa los hijos del trueno. Y claro, uno después se da cuenta por qué Jesús le puso este apodo, porque estos eran hombres muy impulsivos. En un momento ellos le dicen a Jesús si no quería que oren para que Dios mande fuego del cielo y consuma toda una ciudad de samaritanos que no estaban queriendo escuchar su predicación. Estos eran hombres bravos. Eran hombres impulsivos, pero el Señor trabajó en el carácter de estos hombres y llevó a Juan, que es mencionado acá como el hermano de Jacobo, a convertirse en el discípulo del amor. Si vos lees las cartas de Juan, el énfasis que él hace en el amor, te das cuenta que él fue un hombre totalmente transformado por la relación con Cristo. A partir de ahí, los hombres cada vez empiezan a ser menos conocidos. Tenés, por ejemplo, a Felipe y Bartolomé, el próximo equipo. ¿Y qué sabemos de ellos? Bueno, muy poquito. Lo que sabemos de Felipe es que él en realidad tenía otro nombre más conocido, que es el nombre Natanael. Mateo usa el nombre Felipe, pero también su otro nombre era el nombre Natanael, es la misma persona. Esta es la persona de quien Jesús dice que
Cuando vio Jesús a Natanael ahí en Juan capítulo 1, versículo 48, dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Era un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, que va a terminar siendo un discípulo, pero después no hay mucho más que se diga de él. Y mucho menos de Bartolomé. Solo aparece en las listas Bartolomé, no sabemos nada que él haya hecho. ¿Qué nos muestran estas personas y las que van a seguir adelante? Nos muestran es que los obreros que Dios usa no son estrellas. No son las grandes personalidades conocidas, influyentes, son los don nadie de esta vida. Que el Señor se complace en mostrar su gracia, sumándolos a su equipo para poder ponerlos en un lugar de privilegio en su obra y servicio, para que ellos lleven mucho fruto para Él. Los don nadie de esta vida son los hombres que Dios ha elegido para que sean sus instrumentos poderosos para edificar su iglesia. Entonces, este es Bartolomé. Después, otro equipo, está Tomás, y ustedes se acuerdan Tomás, es Tomás el incrédulo, lo acordamos, ¿no? Dice que no, aún cuando Jesús resucitó ni le creía, Jesús haya resucitado, mete tu dedo en mi mano, en mi costado, ese es Tomás. Pero está acá en la lista de los 12 apóstoles, que son el fundamento de la iglesia. Y vos decís, Matías, a mí me cuesta, a veces dudo, lucho con mi confianza en el Señor. Bueno, bienvenido a la obra del Señor. Uno de estos apóstoles es conocido en el mundo entero por ser uno que duda. Dios también puede usar a hombres y mujeres que dudan, hombres que temen, porque es su poder, no es nuestra capacidad o nuestra virtud. Después el compañero de Tomás, ¿quién era? Mateo. Y él le agrega, Mateo el publicano. Y ya hablamos quiénes son los publicanos, ¿no? Son los extorsionadores, estafadores, los que viven una vida totalmente licenciosa para sus propios deseos, explotando a todos los demás. Ese era Mateo y lo pone Mateo. Mateo el publicano es a quien Dios eligió. El otro equipo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Nada sabemos de ellos, otros dos desconocidos totalmente. Alfeo, su otro nombre era Judas. Tenía dos nombres. Mateo no usa el nombre de Judas para que no te lo confundas con el último que va a poner, que es el Judas que entregó al Señor. Alfeo es otro que también se llamaba Judas. Judas era uno de los nombres más populares en el tiempo de Jesús, porque hacía referencia a una esperanza de un Salvador que podría venir. Y los últimos dos, Simón el cananista, que en Lucas se lo llama Simón el celote. Y se lo llama Simón el celote porque Simón era parte de un grupo radical político que trataba de derrocar a los romanos y que fue el responsable de hacer enojar a los romanos en el año 60 y después hizo que todo Roma venga y destruya toda la ciudad de Jerusalén. Este era un hombre que no tenía, era como decir un guerrillero de aquel tiempo. Era un hombre que no tenía problema de hacer lo que sea necesario para defender la causa nacionalista de su país Israel y destruir y matar a todos los romanos. Era como un montonero, era una persona así. Ese era Simón. Y de ahí el Señor lo tomó. Y el último, Judas, el que también le entregó. Mira, si a vos te costaba entender por qué Cristo elegiría todo ese grupo, cuando llegás al último, ahora ya está, ya no tenés ninguna explicación. ¿Cómo puede ser que Jesús elija para que sea parte de su grupo al hombre que él sabía que lo iba a entregar al final? Un hombre que se amaba a sí mismo, un hombre que usaba el dinero que ofrendaban para la obra y se lo robaba porque él no administraba la bolsa, y un hombre que va a terminar entregando al Señor. ¿Y sabes? No hay ninguna explicación para eso más que esta. Dios tiene propósitos para cada cosa, aún para tener un Judas dentro del equipo misionero. Nada escapa de su control. Él va a edificar su iglesia y él va a usar aún a Judas para que sus planes se cumplan. Entonces, este pasaje nos recuerda que el hecho que Dios quiera usarnos no está basado en nuestra capacidad o virtud, sino que es un acto soberano de Dios. Es solamente porque Él lo quiso. Y Dios ha querido, en su bondad y sabiduría, usar instrumentos débiles humanos para hacer
su obra. Y este es el patrón de la obra misionera. Yo les decía, todos nosotros somos parte de la obra del Señor. Nadie está fuera. Todos somos llamados a ser un reino de sacerdotes, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos somos llamados a vivir una vida piadosa que sea una luz en este mundo y dar testimonio de Cristo. Eso todos somos llamados a hacerlo. Pero no solo eso. El Señor también llama de una forma soberana, como un acto de gracia, a don nadies para que sean parte de su empresa, de su tarea de edificar su iglesia en el mundo entero. Estas personas van a ser equipadas por Cristo para hacer esa tarea y van a ser usadas por Él grandemente. Va a haber grandes precios a pagar. Pero quiero terminar con estas palabras de Mateo capítulo 19. En un momento, Pedro le pregunta esto al Señor. He aquí, Mateo 19, 27. He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Uno entiende la profundidad de estas palabras. Lo hemos dejado todo. Una señorita Sofía dejó la posibilidad de casarse y de tener una familia. Dejó la posibilidad de tener una carrera exitosa con un diario muy reconocido en Nueva York y siendo una columnista reconocida, muy hábil. Una dibujante, una artista muy capaz, de una línea con un padre muy reconocido, muy famoso por su trabajo artístico y una posición muy acomodada. Y dejar todo eso para poder hacer la obra que el Señor le llamó a hacer. Ir a los lugares donde el Evangelio no llegó y llevar la palabra del Señor. Y Pedro está preguntando eso, ¿qué tendremos? Y Jesús le dice, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Hay una promesa específica para los apóstoles. Solo para ellos es esta promesa de los 12 tronos. Pero mira el versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. ¿Qué te detiene para ser un obrero de Cristo? ¿Será que todavía no lo has considerado y por eso no ha surgido todavía en tu corazón un ardor, una carga por nada específico? Y entonces este tiempo sea un tiempo para sembrar en ese corazón y para que se encienda ese fuego. ¿O será que hay cosas demasiado valiosas en tu mente como para perderlas, para ir atrás de esta vida de entrega por la causa de Cristo? ¿Qué es lo que te frena? ¿Te frena la opinión de personas a tu alrededor, de tu familia, de tus padres? ¿Te frena las comodidades? ¿Te frena el hecho de que no va a estar la comida que te gusta? ¿Un baño privado y cómodo? ¿Una cama tranquila? ¿Una seguridad donde no hay peligros de muerte todo el tiempo? ¿Qué es lo que te frena? Sea lo que sea que te está frenando, no se compara con el tesoro que espera a aquellos que han dado la espalda a todas esas cosas para vivir para Cristo. No te encuentres protegiendo cosas que no tienen trascendencia y que eso te frene de seguir el llamado de Cristo. Porque no hay nada más precioso y valioso que la gracia del Señor que te esté llamando. ¿Te está llamando el Señor? ¿Hay una carga en tu corazón? ¿Hay pasión en tu corazón? ¿Hay convicciones? ¿Hay dones que el Señor te ha dado? ¿Hay puertas abiertas que el Señor está dando? Entonces no hay nadie que haya dejado nada
que se esté arrepintiendo hoy en la gloria celestial. Ellos están disfrutando del Señor y por toda la eternidad de sus recompensas eternas. Que vos puedas ser uno de los que herede también todo esto. Oramos para terminar. Padre, gracias por tu palabra. Ha sido otro pasaje que confronta a nuestro corazón, nuestra incredulidad, nuestros temores y nos hace pensar, ¿qué quieres de mí, Señor? Y tú sabes que muchas veces te lo he dicho, pero una vez más, delante de todos mis hermanos, yo te pregunto, ¿qué tienes para mí? Y si hay algo aún que tú tienes para mí que no he visto, estoy dispuesto, quiero seguirte. Guíame, Señor. Quiero vivir para ti. Y te ruego que tú pongas esto en el corazón de cada hermano en esta iglesia.